En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor. Y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran fe. Amén, Señor. Esta es nuestra oración. Este es el gemir de nuestros corazones. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser conformados a ti. Queremos, Señor, serte útiles. Queremos, Señor, hacer sentir por doquier lo que hizo en nosotros tu amor, tu salvación, tu perdón. Señor, estamos aquí realmente para que tu Espíritu Santo nos impregne de ti, nos dé el conocimiento y la experiencia tuya, Señor. Señor, sabemos que no podemos nada hacer separados de ti, Señor. Venimos a ti en esta noche. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Señor, limpia nuestras conciencias. Señor, queremos estar confiadamente delante de ti en esta noche, recibiendo el fluir de tu Espíritu, la revelación que hay en tu palabra santa, Señor, y la carga que hay en tu corazón. Transmítenos tu corazón para las personas, Señor, que nos rodean. Ayúdanos, sálvanos, Señor, de nosotros mismos, de nuestros gustos, de nuestros placeres. Señor, redime nuestro tiempo para ti, Señor, para tu propósito, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas esto por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Hoy estamos entonces continuando nuestro perfeccionamiento con respecto al Evangelio de la salvación que el Señor logró por nosotros. Ya hemos compartido primero como una introducción, que es lo que tenemos también que compartir con otros, el propósito por el cual Dios creó al hombre. Por el maravilloso propósito por el cual Dios creó al hombre. Después vimos que el hombre cayó de ese propósito porque fue engañado por la serpiente, le dio lugar a la serpiente, le dio lugar a Satanás, dio oídos a Satanás y el hombre fue engañado, embelesado por la serpiente. Y Satanás le apartó al hombre de lo único que el hombre necesitaba experimentar, que era la vida de Dios en su vida humana. Y entonces el hombre desobedeció a Dios y en vez de recibir la vida de Dios, recibió la naturaleza caída y pecaminosa de la serpiente. Recibió una naturaleza de pecado, ¿verdad? Y ese pecado vimos que trajo consecuencias a nuestra vida humana. A Adán y a todos sus descendientes. Trajo consecuencias tanto legal con Dios por la desobediencia y también trajo consecuencias en el ser del hombre, en el organismo del hombre, matando su espíritu, separándolo de la comunión con Dios, corrompiendo su alma, su mente, sus emociones y su voluntad, para que éstas sean enemigas de Dios, contrarias a Dios. Y también este pecado trajo consecuencia a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo envejece, se enferma y finalmente muere. Del polvo venimos y al polvo ahora volvemos. Entonces vemos que todo el hombre, todo el ser del hombre llegó a ser un viejo hombre. Un hombre arruinado, perdido. Arruinado en cuanto al propósito de Dios. Todavía puede hacer muchas cosas, pero todo lo que hace es contrario al propósito de Dios. Y está en la esclavitud de Satanás por medio del pecado que mora en él. Entonces esa es la condición del hombre. Y en esta noche vamos a compartir, no va a ser largo, pero creo que es el punto central
el resumen de lo que nosotros necesitamos compartir con las personas. En otras reuniones vamos a ir detallando estas cosas, pero ahora vamos a compartir el punto central, ¿verdad? Que tiene que ver con la salvación propiamente dicha del hombre. Y esa salvación es una persona. Acá dice Jesucristo, la salvación del hombre de las consecuencias de sus pecados. Jesucristo mismo, lo que Él es y lo que Él hizo, es la salvación del hombre. Como dice el apóstol Pedro en Hechos, dice, porque no hay otro nombre, quiere decir otra persona, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. El único nombre, la única persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesús, cuando nosotros creemos en Él, ponemos nuestra confianza en Él y le recibimos a Él, cómo es que Jesucristo revierte todo lo que Satanás y el pecado ha introducido en el hombre y todo lo que Satanás y el pecado ha hecho en la relación entre Dios y el hombre. Jesucristo es la salvación del hombre de las consecuencias de sus pecados, tanto de la consecuencia legal como de las consecuencias orgánicas. Entonces, ¿qué hizo Dios primero? ¿Qué hizo el Señor primero cuál fue el primer paso para que Jesucristo sea la salvación del hombre? ¿A quién vino a salvar Jesucristo? Al ser humano. Por eso, si Dios quería salvar al hombre, Dios necesitaba un hombre. Porque así como en Adán, dice la Biblia, todos estamos condenados, también dice, así como en Adán todos mueren, tanto legal como orgánico, así también en Cristo tenemos la justificación y la vida. Entonces, un hombre tenía que venir a revertir todo lo que Adán introdujo negativamente en el ser humano. Entonces, el primer paso de nuestra salvación que tenemos que compartir es que el Verbo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo un hombre verdadero, un hombre real. Entonces Juan, vamos a leer Juan capítulo 1, así empieza el Evangelio de Juan, versículo 1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces en el principio, ¿en qué principio? Antes que existiesen todas las cosas, ya existía el Verbo. El Verbo quiere decir la palabra de Dios, pero es una persona. Es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios. Y este Verbo de Dios estaba con Dios, no estaba aquí en la tierra, sino estaba en la presencia de Dios, delante de Dios, en comunión con Dios. Y este Verbo era Dios con mayúscula, no es Dios con minúscula, porque no existe dos dioses, no existen dioses, existe un solo Dios verdadero y eterno. Y este Verbo era Dios, o sea que era de naturaleza divina, así como el Padre, también el Verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios, es de naturaleza divina. Pero si Él hubiese quedado allí, en comunión eterna con Dios, con el Padre, solamente teniendo la vida divina, entonces el hombre iba a quedar en su condición de condenación eterna y de corrupción eterna, de muerte eterna. Entonces este Verbo se hizo hombre, como dice en el versículo 14, un poco más abajo dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este fue el primer paso de la salvación del ser humano, que el Verbo se hizo hombre. ¿Qué tenía como hombre? Espíritu humano, alma humana y cuerpo humano. Entonces este Verbo se encarnó en el hombre, en la humanidad. No de una manera mágica, sino de una manera normal. Por supuesto,
a través del milagro del Espíritu Santo que engendró en la Virgen, en María, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Pero él nació como un hombre, ¿verdad? Como un hombre común y corriente, ¿verdad? Pero no tenía la naturaleza del pecado, ¿verdad? Entonces este verbo se hizo hombre, porque como dijimos, no había hombre, dice, como leímos en Romanos, no hay justo ni aún uno. Entonces Dios no tenía entre los hombres alguien que pueda redimir al hombre. ¿Qué quiere decir redimir? Pagar el precio del rescate del hombre. Porque todo sacrificio humano, mucho menos sacrificio animal, podía pagar el precio del rescate del hombre. Tenía que ser un hombre perfecto, santo y puro. Un hombre en quien Dios no podía encontrar ningún pecado, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahí están los 4 evangelios que nos muestran cómo habitó entre nosotros. Dice acá en un resumen, y vimos su gloria. Gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, su vida humana expresó totalmente la gloria del Padre. En sus milagros, en sus palabras, en sus parábolas, en su sabiduría. Todo lo que el Señor Jesús hablaba como hombre era una expresión de la vida de Dios. Pero si Él hubiese quedado allí, hubiese hecho los milagros que nadie hizo, las palabras que nadie habló, hubiese llevado la conducta que ningún ser humano llevó, hubiese vencido todas las tentaciones como ningún ser humano la venció. Si Él hubiese quedado ahí, haciéndose hombre y viviendo una vida gloriosa, la gloria de Dios en el hombre, tampoco la salvación del hombre se podía llevar a cabo. Entonces, no solamente se hizo hombre y llevó una vida humana perfecta delante de Dios y delante de los hombres. El punto culminante de su obra es que este verbo, y saca el punto 2, Cristo como hombre murió en la cruz para consumar la salvación del hombre. O sea, la muerte de Cristo consumó la salvación del hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, la salvación del hombre ya fue totalmente lograda. Total y completamente. Potencialmente, todos los hombres en el Cristo crucificado reciben la salvación de Dios. Potencialmente. Ahora, eso se hace efectivo en cada uno, como vamos a ver, cuando el hombre se arrepiente de su rebelión contra Dios, de sus pensamientos rebeldes a Dios, y cree en la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y en su resurrección. Pero vamos a concentrarnos en este punto. Juan 19, 17 al 18. Entonces Cristo acá es crucificado. Tomaron pues a Jesús y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con Él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces Él fue crucificado. Pero si Él hubiera sido crucificado nomás, no se hubiera completado la salvación de los hombres. Entonces vemos en el versículo 19 seguimos en Juan 19 a partir del 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. O sea que Él necesitaba humedecer las cuerdas vocales que estaban totalmente, ¿verdad?, resecadas en ese momento ya de la crucifixión, 6 horas en la cruz. Porque Él quería expresar el significado de lo que iba a acontecer, que era su muerte. Entonces en el 29 dice, había allí una vasija llena de vinagre. La palabra vinagre no es tan exacta, era como un refresco que tomaban los que custodiaban la cruz, la crucifixión, ¿verdad? Entonces dice, había allí una vasija de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo
y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces vemos aquí que el Señor le da el sentido a su muerte. Dice que cuando Él murió, Él consumó. O sea, terminó, dio por terminada la obra de redención del todo el ser humano. Cuando Él murió, Él, después vamos a estudiar qué cosas logró, ¿verdad? Pero Él consumó la salvación. En su muerte está terminada, hecha, realizada la salvación de Dios para el hombre en Cristo. Entonces ahí Él consumó la salvación. Después vamos a ver aquí que la muerte de Cristo proveyó para la salvación completa del hombre. Tanto para su salvación jurídica como para su salvación orgánica. O sea, cuando Él murió, Él ya nos legó, como dice acá, nos proveyó, ya dejó todo lo que el hombre necesita para ser salvo, tanto en el sentido jurídico ante la justicia divina como orgánicamente en su ser caído y corrupto. Entonces vamos a leer Juan 19, seguimos, el 31. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Esa tardecita empezaba una fiesta solemne y los judíos no podían, porque la ley luego, ¿verdad?, estaba en contra de que uno esté colgado ahí en un madero como un criminal, mientras festejaban una fiesta de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces le pidieron a Pilato que quitaran esos cuerpos. Entonces fueron los soldados y golpearon las piernas del uno y del otro para que se desangrara y mueran ahí inmediatamente estos. El 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Entonces vemos aquí que cuando Él murió, por un lado nos dejó la sangre y por otro lado nos dejó el agua. Con esos dos elementos, todo hijo de Adán puede ser salvo. Es salvo si experimenta esa sangre y esa agua. Entonces cuando Él dijo consumado, Él nos entregó, nos proveyó su sangre y su agua. Como dice en Primera de Juan, vamos a leer. Juan también recalca esto ya cuando anciano. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Podemos leer desde el 5:5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este, Hijo de Dios, Jesús, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Entonces la salvación está en lo que el Señor Jesucristo nos proveyó, su sangre y su agua. Entonces esto es importante, ¿verdad?, transmitirle a las personas con quienes compartimos. La sangre, primero la sangre representa la vida humana de Cristo derramada en sacrificio para pagar las culpas de nuestros pecados y así obtener la salvación legal. O sea que la sangre, ¿qué representa la sangre? La vida humana. ¿Cuál vida humana? La vida humana de Cristo, que nació en Belén,
y murió en el Calvario. Esa vida humana que tenía aproximadamente 33 años y medio, con toda su santidad, su perfección, su gloriosa expresión de Dios, esa vida humana fue sacrificada, fue derramada. Y en la sangre es, no digo que es un símbolo, pero representa su vida humana. No es que la sangre, por ser sanguinario, tiene un poder, ¿verdad? Sino que la sangre es su vida humana, ¿verdad? Entregada. Y en ella Él murió para pagar la culpa de nuestros pecados. O sea que la sangre solamente tiene relación con los pecados cometidos de los hombres, con nuestro prontuario delante de Dios, con nuestros delitos delante de Dios. Es nuestro problema legal con Dios. Y esto se basa en lo que el Señor ya prefiguró en Éxodo 12. Entonces, todo lo que el Señor experimentó, específicamente ahora la muerte redentora, ya estaba prefigurado y anunciado en Éxodo capítulo 12, 3 al 7. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, bajo el gobierno del faraón, y merecía tanto el pueblo de Israel como Egipto, y estando en Egipto, merecía el castigo y el juicio de Dios. No solamente los egipcios merecían el juicio de Dios, también los israelitas como seres humanos merecían el juicio de Dios por causa de sus pecados. Pero Dios quiso redimir un pueblo para Él. Entonces, ¿qué hace Dios? 12:3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces vemos aquí que en el día 14, primero en el día 10, ellos tenían que apartar el cordero, el macho, sin ningún defecto, y tenían que controlar que no tuviera ningún defecto. Su vida ovejuna tendría que ser sin defecto. Esto representa la vida humana de Cristo probada desde su nacimiento hasta su juicio. Cristo también fue probado como un cordero sin defecto. Pero en el día 14, que fue justamente el día que Jesús murió en la cruz, la nación de Israel tenía que sacrificar este cordero. Y la nación de Israel sacrificó al Cordero de Dios en el día 14, ¿verdad?, de ese mes estipulado. Entonces vemos que Cristo cumplió perfectamente la figura de la fiesta de la Pascua. ¿Y qué tenían que hacer con esa sangre? Dice, esa sangre no tenía que quedar derramada ahí, sino que tenía que ser aplicada a la casa de cada familia del pueblo de Israel. Tenía que ser aplicada, pintada. ¿Para qué? Vamos a leer aquí como dice en el 12, del 12 y 13. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde habitéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros,
cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, la casa que estaba pintada con la sangre, veía el ángel destructor, traía el juicio de Dios y pasaba por encima de esa casa. No caía sobre esa casa. Eso quiere decir la Pascua, el pasar por alto, el pasar por encima. El juicio de Dios no cayó sobre las personas que, por un lado, mataron al cordero, pero no solamente mataron, sino que también aplicaron la sangre del cordero inmolado a sus vidas, a sus casas. Entonces, vemos también en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, 10 y 11. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos, estas personas, ¿verdad?, los creyentes, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo son vencidas las acusaciones de Satanás? Por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados y obtiene el perdón de nuestros pecados delante de Dios. Satanás no tiene más de qué agarrarse para acusar al pueblo de Dios. La sangre del Cordero tiene que ver con la culpa de nuestros pecados, ¿verdad?, que llevó Cristo. Cristo llevó la culpa de nuestros pecados en la cruz. Pagó todas nuestras culpas, todas nuestras deudas. Por eso esa palabra consumado quiere decir tetelestai, que significa deudas canceladas. Cristo pagó todas nuestras deudas con Dios. Pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados por Cristo. Todos los pecados de los hombres fueron pagados por Cristo. Entonces, por eso vemos en Mateo 26, vamos a leer Mateo 26. Entonces, para que hagamos memoria y recordemos esa salvación legal que hay en la sangre de Cristo, el Señor, antes de ir a la cruz, la noche antes, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Es un asunto legal, es para el perdón de los pecados. Entonces la sangre de Cristo se aplica a nuestros pecados. Juan 10, 11. Dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué vida dio el Señor por las ovejas? Su vida humana. No su vida divina todavía. En la cruz, cuando Él murió, Él dio su vida humana. ¿Cómo está representada su vida humana? Por la sangre que Él derramó, ¿verdad? Juan 1:29. Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero sacrificado tiene que ver con quitar no nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, nuestra mala conducta, no. Quita el pecado, ¿verdad? Trata con los pecados del hombre, quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:29. El 18 vamos a leer. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El 20 dice:
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Este Cordero, porque Dios ya sabía lo que iba a acontecer, estaba ya dispuesto y preparado para como Cordero ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Apocalipsis 5:9. Y acá estamos nosotros ya al final de la historia, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, quiere decir sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esa es la sangre derramada del Cordero. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado cometido, es lo que está diciendo aquí. De todo pecado que cometemos, la sangre es la que nos limpia. Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de Él, o sea, Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, por medio de la sangre de su cruz, o sea, la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Es por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, como decimos, la sangre representa la vida humana de Cristo, derramada en sacrificio para pagar las culpas de nuestros pecados y así obtener la salvación legal. El otro elemento, ¿verdad?, es el agua. El agua representa la vida divina que por el Espíritu de Cristo es dada a los que creen en Él para ser salvados orgánicamente. Entonces no era suficiente dejar al hombre limpio de culpa y de pena. El hombre necesitaba una salvación dentro de su ser. Para eso Dios, el Señor Jesús, nos dejó el agua que representa su vida divina, pero es por el Espíritu que nosotros recibimos su vida divina. ¿Cómo? Creyendo en Él. Ahora, creyendo en Él, ¿qué quiere decir? Poniendo nuestra confianza en Él. ¿En quién Él? En el que se hizo hombre, en el que vivió una vida perfecta, pero principalmente en ese hombre perfecto que muriendo en la cruz logró nuestra salvación legal. Si nosotros creemos que su muerte nos salvó de culpa y pena, que pagó nuestros delitos delante de Dios, que lavó nuestros pecados delante de Dios, si creemos en Él, entonces tenemos el derecho, tenemos la bienaventuranza de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que hace su obra de salvarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, por eso decimos que cuando Jesús murió, consumó la salvación, porque ya dejó todo disponible. Su sangre que nos habilita a su vida divina, ¿verdad? Si no era por la sangre, no hubiéramos tenido la posibilidad de recibir el Espíritu de Cristo, la vida de Dios, y no pudiéramos ser salvos orgánicamente. Entonces en Éxodo, vamos a leer también en Éxodo, que esto ya estaba también dispuesto en símbolos de una manera física. 17, 2 al 6. El pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida. El pueblo de Israel ya había sido redimido de Egipto por el Cordero de Dios.
Ellos ya no tenían un problema legal con Dios, ya eran su pueblo. Ya había pagado Dios el rescate por ellos. Ya salieron de Egipto, ya pasaron el Mar Rojo, pero todavía en el desierto ellos experimentaban un problema orgánico, una muerte constante, ¿verdad? Y el Señor tuvo que suplir algo para salvarlos. Claro que en ese tiempo era un símbolo físico, pero nos habla de la obra del Espíritu en el pueblo moribundo del Señor. Éxodo 17, 2 al 6. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río Nilo, y ve, he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña, una gran roca, sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Entonces vemos aquí que para que pueda brotar el agua, primero tuvo que ser golpeada la roca. Y esa roca representa a Cristo, que fue lanceado en la cruz del Calvario. Si Él no moría, no brotaría el agua. ¿Se dan cuenta? Están bien relacionadas. La muerte de Cristo nos redime, pero la muerte de Cristo también habilita o produce el Espíritu de Dios para que bebamos del Espíritu de Dios y seamos salvados también en nuestro ser, orgánicamente. Entonces, Pablo también toma este ejemplo en 1 Corintios capítulo 10. Dice en el 1: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. O sea, esa roca que ellos experimentaron en el desierto, que fue herida y brotó el agua para que no mueran, es un símbolo o una representación de Cristo herido por nuestros pecados, del cual brotó el agua, que es el Espíritu, la vida de Dios, para que seamos salvados también orgánicamente. Entonces Jesús usa mucho esa figura del agua. Juan 4, vamos a leer Juan capítulo 4. Una mujer pecadora que ya había tenido 5 maridos, el que estaba con ella no era su marido, necesitaba ser salvada también orgánicamente. Entonces vemos en Juan 4, el Señor le dice, 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré. ¿Dónde nos dio el Señor esta agua? En el Calvario. El agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial de agua que brota para vida eterna. Este manantial de agua brota
y nos da vida eterna. No vida humana, sino vida divina, vida de Dios, vida eterna. En Juan 7, 39. Juan 7, 37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto de los ríos, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces estos ríos de agua viva que vienen de Cristo, de los que creen en él de una manera legal, ¿verdad? Los que creen en él como el que murió por sus pecados y lavó sus pecados delante de Dios, los que creen en él, los que confían en él, reciben los ríos de agua viva, que es el Espíritu de Dios en sus vidas humanas. ¿De dónde vienen estos ríos de agua viva? Apocalipsis 22, 1 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No dice y del Señor o de Jesús, no. Dice y del Cordero, porque de él brota, de su costado herido, de su sacrificio por nuestro pecado, es proveído, es provisto el agua de vida. El Espíritu brota del Cordero inmolado. Juan 20, 19. Después de su muerte y su sepultura, el Señor resucitó. Y en el día de esa resurrección, a la tardecita, dice el 19, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, lo primero que hizo fue, le mostró las manos y el costado, porque esa es la salvación legal. Las manos heridas, el costado herido, nos hablan de su sacrificio por nuestros pecados. Obtuvo la salvación legal. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Quizá ni entendían, pero se regocijaron nomás porque le vieron vivo de vuelta. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, si el Señor le hubiera mostrado nomás su costado herido y sus manos, ellos hubieran sido salvos jurídicamente, pero no hubieran recibido el agua del Espíritu para ser salvos orgánicamente. Entonces Él completó esa visita, no solamente hablándoles de su sacrificio, sino también les entregó el agua de vida. A todos los que creen en Él se les da el Espíritu Santo. Y esa es la salvación orgánica. Ahora vamos a leer Hechos 2:38. Pedro, predicando el Evangelio a los primeros oyentes ahí en Jerusalén, dice: y Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentíos? Es cambiar nuestra forma rebelde de pensar contra Dios, ¿verdad? Arrepentíos, reconocer nuestra condición delante de Dios. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Era la manera de demostrar que ellos creían en Cristo, ¿verdad? Unirse a Cristo. Entonces, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Primero, para el perdón de vuestros pecados. Esto es legal. Y si hiciste esto de identificarte con Cristo para ser perdonado de tus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces, cuando el ser humano cree en Cristo como el Cordero de Dios, recibe el fluir del agua de vida, el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? No para que se quede ahí nomás, para que recorra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, trayendo sanidad, renovación, transformación, conformación a Cristo, el Espíritu del Señor. Entonces, primero viene el perdón de pecado y después viene la recepción del Espíritu Santo. Claro que esto en la práctica es instantáneo, es al mismo momento. Pero para entender nosotros primero es la sangre. Si no hay arrepentimiento y perdón de pecado por la sangre del Cordero, no hay el agua del Espíritu. Nadie puede recibir el Espíritu si primero no puso su confianza en el Cordero inmolado por sus pecados. Primera de Tesalonicenses 5:23, acá ya terminamos. Entonces, esto produce esta experiencia de la sangre por un lado y luego del agua por el otro. Produce esta santificación completa. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu primero, luego alma y finalmente cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos la salvación orgánica completa en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Yo creo que este mensaje que podemos darle a las personas le va a traer una comprensión completa de la salvación que hay en Cristo. Después nosotros vamos a ir detallando la salvación, primero legal, que tiene como 10 aristas, ¿verdad? Que los apóstoles, a través de ciertas palabras claves en el Nuevo Testamento, nos hacen ver todo lo que logró Cristo en esa salvación legal. Una sola salvación legal, pero que tiene diferentes aristas, diferentes aspectos, que fue logrado todo en un solo sacrificio de una sola vez y que recibimos también de una vez cuando creemos en el Cordero. Ya recibimos todos esos 10 aspectos. Porque si solamente leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la base, la historia, el testimonio, pero si no leemos cómo interpretaron la vida de Cristo y el significado de su vida humana, de su muerte y de su resurrección, a través de las cartas de los apóstoles, no vamos a entender claramente. Por eso hay mucha gente que lee los evangelios, pero igual termina sin entender qué es la salvación jurídica y la salvación orgánica. Y muchos leen los evangelios y procuran ser como Jesús, a ver si se salvan. Procuran no mentir como Jesús, procuran ser bueno con los pobres como Jesús, procuran tener poder como Jesús, procuran conducirse una vida de moralidad como la de Jesús, pero para eso no fue escrito los evangelios. Es para mostrarnos, aquí está, aquí se preparó el remedio. En los 4 evangelios vemos el remedio con todos sus ingredientes. Ahora, ¿cómo se aplica Cristo al ser humano? Es por medio de lo que nos dicen la enseñanza de los apóstoles en cuanto a ellos definen a Cristo como el Salvador, ¿verdad? ¿En qué sentido le experimentamos para ser salvos legalmente y también orgánicamente? Entonces, este es un resumen, pero que ya puede ayudar muchísimo para que las personas entiendan esta salvación que hay en Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión para hoy? Podemos leer esto en conclusión juntos. El hombre condenado legalmente ante la justicia divina por sus pecados y corrompido en su ser por la naturaleza pecaminosa, necesita un Salvador. El Verbo de Dios se hizo hombre para derramar su sangre, su santa vida humana, para pagar la culpa de los pecados del hombre, y resucitó de los muertos para impartir en el hombre el Espíritu Santo, para santificarlo en su espíritu, alma y cuerpo. Así el hombre es redimido totalmente para Dios y su propósito. Amén, hermanos.
Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú estuviste con nosotros, ayudándonos a dejar de lado todos nuestros quehaceres, toda distracción, todo placer de este mundo, Señor. Y nos has traído aquí, Señor, para recibir más de tu palabra. Señor, ponemos delante de ti nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelarnos todo lo que hemos leído en esta noche, todo lo que tu palabra nos ha mostrado en esta noche. Capacítanos, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor. Capacítanos por medio, Señor, de la luz de tu palabra y del poder que hay en tu Espíritu Santo. Señor, oramos, Señor, por todas las personas con quienes queremos compartir. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando en sus circunstancias, Señor. Que ellos puedan ver su pequeñez. Que ellos puedan ver sus pecados. Que ellos puedan ver, Señor, su corrupción. Que ellos puedan ver, Señor, que están lejos de ti, Señor. Y que cuando nosotros hablemos de Jesucristo, ellos puedan ver en Él, Padre, la salvación, Señor. La salvación de las consecuencias de sus pecados. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermano. Hasta acá llegamos hoy. Y la próxima reunión ya vamos a empezar a detallar la salvación jurídica, conforme a la enseñanza de los apóstoles.